lección dura. No podía creerlo. Fue el pensamiento de Izuku Midoriya, el joven que ahora mismo estaba en su habitación. Siendo ahora mismo medianoche, debido a que era su día libre, ya que el permiso que consiguió tras el incidente de la fiesta. Aún tenía las ganas de ir y buscar a ese imbécil de Zenin, para seguir golpeándolo. Pero también era porque había desahogado su ira contra Naoya por todo lo que descubrió de sus parejas. Mente de Izuku. Tengo que buscar más, esto apenas es una página de varias, ¿cuántas tendrán? Lo único que podía hacer ahora descansar, su hermana estaba en su trabajo y su mamá también. Prácticamente tenía la casa para sí solo. Pero en eso se escuchó la notificación de un teléfono, volteando la mirada para ver que no era su teléfono propio, sino el teléfono que ellas le dieron. Dudando por unos momentos tomó el teléfono que se estaba cargando y vio que era un mensaje. Moe. Izu, ¿cómo estás de tus heridas? Me enteré que estás tomando tu día libre. Solo era un mensaje de Moe que preguntaba por él, parecía estar preocupada por lo sucedido en la fiesta. De entre todas ellas, Moe era con quien le tenía más cariño, después de todo, parecía tener más confianza y animada. ¿Qué tan metida estaba en ese plan loco? Izuku. Estoy bien, ya me siento algo mejor, la sangre se detuvo, solo tendré que esperar que mi herida se cure con el tiempo, tal vez mañana regrese al trabajo. Mandó el mensaje y dejó el teléfono a un lado y se reclinó un poco, mirando el techo por unos momentos. Voy a averiguar esto hasta el fondo. Volviendo a escuchar ese teléfono, pero decidió ignorarlo por unos momentos. Cambio de escena. Moe. Menos mal que está bien, pero aún no puedo creer lo que pasó anoche. Levantado la vista y viendo al resto de sus amigas que estaban haciendo sus cosas. Kaina en el teléfono revisando las últimas noticias de esta semana, al parecer el incidente de la fiesta por suerte no fue público. Rumi estaba levantando una pesa que había traído con ella y tomando un jugo energético. Ryuko estaba en su computadora revisando los documentos y las ganancias del día. Pero se detuvo un momento para mirar a la peliflama que estaba en el sofá de la gran sala. Ryuko. Y que lo digas, fue un desastre, ¿en qué rayos estaba pensando el señor Naobito en enviar a su hijo? Enojada porque por culpa de Naoya, su hotel estaba a punto de ser involucrado en un asunto de violación. Cosa que podría arruinar su reputación por la seguridad ante la joven Yaoyorozu. Y claro, también de que ese tipo le haya roto una botella en la cabeza a su pareja de cabellera verde. Ojalá hubiera podido hacer algo. Rumi. Aunque hay que admitir, Izuku sí que sabe defenderse, ¿vieron cómo estaba la cara de ese idiota? Riendo un poco mientras terminaba de beber su jugo. Ella junto a las demás vieron las cámaras de seguridad y el vídeo que Uraraka había grabado. Se había sorprendido al ver a su pequeño novio golpear de tal manera a alguien. Incluso el médico del hotel les había dicho que casi tenía la nariz hundida por los golpes en la cara que recibió. Kaina. Es algo que jamás pensé en ver, se ve siempre tan sereno y tranquilo. Rumi. Se veía genial, admítelo, el pequeño sí que sabe golpear. Feliz de que el peliverde sí sabía pelear, no solo tenía un control de su kyok, sino que parecía lanzar golpes tan fuertes para romperle la nariz a alguien. Moe. Solo espero que esté bien, quisiera ir a su casa. Un poco enojada porque sabía que no podía, estaba seguro que alguien de ahí le podría tomar fotos o peor. Que si alguien le toma fotos con Izuku en momentos cariñosos, y adiós carrera por la que tanto se esforzó. Ryuko. No te sientas mal Moe-chan, si es posible, tal vez podamos hacer algo, pero por ahora, solo debemos esperar un poco, ya se nos ocurría algo. En eso termino de aprobar los pagos de todos los trabajadores que habían estado en el día del evento. Entre ellos, Izuku. Se podía notar en la laptop que había un pequeño más, debido a las cosas que había pasado. No solo por el buen trabajado que había hecho y el liderazgo que tuvo con los demás trabajadores, sino porque esperaba que pueda con eso comprar más medicinas. Tal vez no lo dejaba ver por la máscara que construyó durante los años en este mundo de los negocios. Pero si algo era suyo o alguien cercano a ella, siempre estaba preocupada de que esté bien. Cambio de escena. Podemos ver ahora en el primer piso del hotel, como todo estaba demasiado tranquilo para el gusto de los trabajadores. Incluso para Uraraka, quien estaba en la recepción ahora mismo. No estaba haciendo nada. No había revisado ni una llamada o a alguien. Parece que el incidente de la fiesta había dejado las cosas muy frías para todos aquí. Mente de Uraraka. Qué aburrido. Pensando mientras usaba la computadora de la recepción para jugar solitario, pues necesitaba algo para matar el tiempo.
Supuestamente a estas horas ella debería estar recibiendo llamadas de atención al cliente o atendiendo a los recién llegados. Uraraka, qué solita me siento. Murmurando y dejando por unos momentos la computadora, dejando caer su rostro en el escritorio. Agradecía que días como esto no le exigieran mucho, pero ahora, estaba aburrida. Y más que ahora su amigo / compañero había faltado por la herida que recibió. Pero estando ahora mismo en su mundo, no logro visualizar a la persona que se dirigía hacia la recepción. Disculpe, señorita. La pelicastaña levantó un poco perezosamente, pero al ver de quién se trataba, se puso firme como un soldado. Uraraka. Buen día señor, ¿en qué puedo ayudarle? Acomodándose un poco su uniforme y viendo a su cliente. Sí señorita, quisiera saber sobre el joven que ayudó a mi hija, ¿se encuentra aquí hoy? Time skip. Al día siguiente. Podemos ver cómo el peliverde estaba apenas llegando al hotel, tras haberse recuperado de todo de su herida en la cabeza por el vidrio de la botella. Aunque estaba seguro que debajo de su cabello tenía una que otra cicatriz. Izuku. Bien, aquí vamos de nuevo. Diría mientras entraba y se dirigía a la sala de empleados por su uniforme. Sabía que después de ello tendría que ir al último piso a donde ellas para su trabajo, de siempre como asistente personal. Pero ahora tenía un plan que no era simplemente enfocarse en el trabajo, sino en buscar respuestas. Necesitaba saber si seguir con esta relación era lo sensato. Cambio de escena. Podemos ver cómo Moe estaba algo feliz más de lo normal, pues ahora tenía el resto de la noche libre para estar en casa. Agradecía que había terminado de hacer sus cosas ayer en la madrugada. Y dormir toda la mañana y casi toda la tarde de al día siguiente. Para esta noche. Ryuko. Oye, te recuerdo que también estoy aquí. Diría la rubia que estaba ahora mismo en el sofá de al lado, con su ropa de negocios como siempre. Aunque esté en casa. Mantener las apariencias y hacer resaltar su figura con esa ropa, le daba una seguridad increíble. Moe. Lo sé, caramba, y yo que quería estar todo el día con él en mi cuarto, tenía planeado una ronda de juego divertida. Ryuko. Sabes que no puede dormir aquí, ya lo hemos hablado y eso de seguro, lo agotará. Moe. Jugar toda la noche Crash Titan juntos no es agotador, es algo que es mejor jugar con compañía. Ryuko. Lo que digas, yo quiero hablar un poco con él. Sonriendo un poco sin poder ocultar su leve sonrojo, notándose la felicidad que sentía por esta noche. Cambio de escena. ¿Por qué querrá verme ahora? Fue el pensamiento de Izuku que se estaba dirigiendo ahora mismo al piso en donde se estaba hospedando la familia Yaoyorozu. Mente de Izuku. Uraraka-san me dijo que el señor Yaoyorozu quería hablar conmigo de algo importante. El peliverde ahora a solo unos pasos de llegar al piso en donde se hospedan, pues ahora mismo los ascensores estaban ocupados y como no quería hacer esperar a los Yaoyorozu, usó las escaleras. Una de las ventajas de usar su Kirk de telequinesis. Pues estuvo llegando desde el primer piso levitando, ventajas de que aquí no les tiene prohibidos usar su Kirk en caso de extrema emergencia. El peliverde logró llegar hacia el lugar en donde estaban las puertas de los Yaoyorozu. Antes de continuar, se detuvo unos momentos y sacó una pequeña botellita, comenzando a rociarse en todo su cuerpo. ¿Qué estás haciendo? Izuku. Me pongo desinfectante, no quiero que creas que apesto a mono. Se dio la vuelta para ver a quién le respondió, viendo con asombro y dejando caer su pequeña botella de desinfectante, al ver a la señorita Yaoyorozu Momo. La misma joven que había ayudado el día de la fiesta. Izuku. Es esa señorita Yayao Yaoyorozu. Diría mientras se acomodaba la ropa y recogía como podía su pequeña botella. Bajo la mirada de curiosidad de la pelinegra que se tapó la boca para ocultar su pequeña risa que soltó por la escena que hacía el peliverde. Izuku. Escuché que su padre quería verme, señorita. Un poco apenado de ser atrapado en esa situación por la hereda Yaoyorozu, que solo lo miro y paso a su lado. Izuku. No le dirá a nadie de esto, ¿verdad? Momo. Jeje, tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo, vamos. Tocando la puerta y abriéndola, con el peliverde detrás de ella, quien se calmó su ritmo cardíaco y entró a la habitación. Izuku. Con permiso. Cerrando detrás de él la puerta y viendo enfrente al señor Yaoyorozu. Mientras que Aina estaba sentada en la cama y Momo poniéndose a su lado. Kai. Me alegro que hayas venido muchacho. Izuku. No fue nada señor, me dijeron que me estaba buscando, pero estuve fuera por la herida. Sobándose levemente la cabeza, siendo más el lugar donde fue golpeado. Kai. Sí, agradezco lo que hiciste, vi los vídeos y mi hija me dijo lo sucedido.
Izuku: no fue nada señor, cualquiera haría lo mismo ante esa situación. Aina: sí, pero no cualquiera lo haría como con alguien de renombre, como de un zenin. Momo: alguien más hubiera dejado pasar de lado la situación por conservar su trabajo. Izuku: era un riesgo, pero si perdía el trabajo, al menos podría irme con la conciencia tranquila de que hice lo correcto. Eso parecía poner feliz al hombre con barba, quien se dio la vuelta y sacó algo del cajón que había cerca de las camas. Aina: parece que tuviste razón en eso, querido. Lo dicho por la madre Yaoyorozu, confundió al peliverde que la miró, mientras que Momo aún estaba sonriendo mientras lo veía. Izuku: disculpe, ¿a qué se refiere? Kai: bueno muchacho, no solo es un agradecimiento por lo que hiciste, sino porque también había escuchado muchas cosas sobre ti. Momo: muchos trabajadores nos contaron muchas de ti, buen empleado, un líder cuando la situación lo requiera. Aiba: y también, de que nos contaron sobre un incidente sobre un tal Yoki. Mente de Izuku: ¿aún se acuerdan de eso? Kai: un joven con esa actitud, merece una recompensa. Extendiendo su mano y mostrando un cheque enfrente de él. Izuku: ¿está seguro señor? Intentó rechazar de manera modesta el cheque. Kai: estoy seguro, sé que harás buen uso de este dinero. Poniendo el cheque entre las manos del peliverde, quien dio un vistazo al cheque y vio con asombro el número. Izuku: 10 millones de yenes. Por un momento, el alma de Izuku había salido de su cuerpo por el asombro de tremenda cantidad y estaba pálido como un fantasma. Incluso juraría que la fuerza en sus piernas se habían ido por unos momentos. Izuku: pero esto es mucho. Estiró el cheque hacia el señor Kai, quien puso su mano enfrente, bajo la mirada divertida de madre e hija Yaoyorozu. Aina: parece que se va a desmayar. Momo: ustedes sí que son despiadados. Riendo mientras ve al peliverde que volvió en sí, cuando su padre le puso su mano en el hombro. Cambio de escena. Podemos ver al peliverde saliendo de la habitación de los Yaoyorozu, aún no pudiendo creer que haya recibido una recompensa de tal magnitud. Mente de Izuku: no mames, con esto ya puedo quitarle todas las deudas que mamá tiene y me sobra encima. Jamás pensó en su vida tener esta cantidad de dinero en su mano. Mente de Izuku: bien Izuku Midoriya, solo ten en cuenta, paga y asegura todo lo que debes, tal vez incluso puedas abrir tu propio local. Oye, espera. El peliverde se dio la vuelta para encontrarse con Momo, quien salía de la habitación. Izuku: ¿sucede algo, señorita Yaoyorozu? Diría aún algo aturdido de recibir de tal suma de dinero, pero poniéndose firme al ver a la heredera. Momo: solo quería decirte, que gracias por salvarme ese día de ese idiota. Izuku: como le dije a su padre, no fue nada. Momo: espero que nos volvamos a ver, Midoriya-kun, fuiste alguien agradable. Ella se inclinó y para sorpresa de Izuku, Momo le había dado un suave y tierno beso en su mejilla. Esto incluso había tomado por sorpresa al peliverde, que solo se quedó quieto y sonrojado al sentir los suaves labios de Momo. Cuando ella se separó, se dio la vuelta para regresar con sus padres. No sin antes darle una última mirada al peliverde, quien se estaba sobando la mejilla. Momo: nos vemos, Midoriya-kun. Izuku: claro, nos vemos. Tartamudeando otra vez, jamás espero recibir una cantidad de dinero exagerado y un beso de una chica muy hermosa de su edad. Viendo como Momo entró a la habitación, dejando solo al peliverde en las escaleras, mientras aún se sobaba la mejilla. Izuku: si esto es un sueño, que alguien me pellizque. Ejem. El peliverde volvió en sí tras oír de Satoshi cuando se dio la vuelta. Ahí estaba. Izuku: señorita Tatsuma. Ryuko parecía echar fuego por los ojos, incluso el peliverde juraría sentir 1000 navajas clavadas en su cara, tan solo con esa mirada. Unos momentos después. Izuku: eso fue lo que pasó. Diría el peliverde que estaba detrás de su jefa barra novia, la cual había ido por él. Debido a que se había demorado mucho, pero llegando justo cuando presenció la escena con la heredera Yaoyorozu. Izuku no necesitaba ser un genio para ver que estaba molesta, era suficiente al ver su puño. Ryuko: entiendo que esté agradecida contigo por ayudarla por el Zenin, pero ¿por qué agradecerte de esa forma? Basta con un gracias y ya. Se mantenía fría, pero con algo de brusquedad en esa última frase, estaba tan molesta. Que ni se molestó en ir por los ascensores, estaba ahora mismo subiendo las escaleras con el peliverde detrás de ella. Izuku: ni yo me esperaba eso, me tomó por sorpresa. Pero eso no parecía calmar el enojo de la rubia, que seguía caminando. Ryuko: pero no vi que te negaras.
Izuku. Sería una falta de respeto si la rechazó o la empujó, y como dije, me tomó de sorpresa, no me esperaba que me diera un beso. Sobándose levemente la mejilla donde fue besado, pero notando como la rubia se detuvo y giró levemente la cabeza para verlo. Izuku. ¿Estás celosa de Yaoyorozu-san? Mostrando una leve sonrisa por atrapar a su pareja el motivo de sus celos. Ryuko. No, estoy celosa. Diría de forma tan seria y fría, pero parecía no intimidar al peliverde. Izuku. No deberías estarlo, después de todo, las tengo ustedes como pareja. Ellos ahora estaban a un solo piso de llegar a donde ellas vivían, estaban solos. Cosa que Ryuko sabía y con sus manos, acorraló al peliverde contra la pared del pasillo. Izuku. Ryuko. Ryuko, es bueno que sepas que ahora tienes parejas, tú mejor que nadie, sabes que no es bueno jugar con la suerte. Comenzando a acariciar con sus dedos la barbilla del peliverde, el cual se puso un poco nervioso por el repentino arrebato de la rubia. Izuku, soy consciente de ello, pero nunca haría algo así contigo, ni con ninguna de ellas. Logrando calmarse un poco, pero no ocultando su mirada de miedo, pues tenía que admitir que la mirada de la rubia le ponía los pelos de punta. Ryuko al ver la sinceridad del peliverde, solo pudiendo lamentarse interiormente por haber hecho eso. Después de todo, su vida amorosa siempre estaba llena de idiotas. Ryuko, bien, perdón por eso, solo espero que hayas entendido. Estirándose para darle un beso en la mejilla y volver a caminar para llegar a su casa, con el peliverde tras de él sé que se había calmado. Mente de Izuku. Dios, ya sé por qué Izumi y Setsuna me advirtieron de tener pareja, nunca hacerla enojar, más si es una mujer dragón. Soltando un suspiro por el pensamiento que tenía en la cabeza. Mente de Ryuko. Creo que me pasé. Un poco insegura por haber hecho eso. Algo a sus adentros le decía que desconfiar de él no es lo correcto, pero sus inseguridades le ganaron. Cambio de escena. Moe. Izuku. Diría la peliflama que no dudó en abrazar al peliverde muy alegre de ver a su novio. Izuku. Hola Moe-chan. Correspondiendo el abrazo de su novia que comenzó a darle besos en su mejilla, sacándole unas risas al peliverde por lo empalagosa que podría ser. Moe. ¿Cómo estás de tu cabeza? Girando con sus manos el rostro del peliverde, viendo el lugar donde fue golpeado. Izuku. Ya me siento mejor, al menos el otro no se fue sin recibir un poco de lo suyo. Ryuko. Igual no salió tan impune. Diría estando ahora en el sofá mientras encendía la televisión. Izuku. ¿Cómo? Moe. Así, después de que te fuiste, parece que ese tipo fue desheredado y está cerca de perder el apellido Zenin por tremendo número que hizo. Izuku. ¿Tan importante era ese tipo? Yo lo ataqué sin pensar. En parte era cierto, había atacado sin pensar bien, pues solo tenía enfrente a un borracho ricachón que quería aprovecharse de una joven. Ryuko. Sí, pero eso es agua pasada, ahora es volver a la rutina. Levantando un poco la mirada para ver al peliverde, el cual parecía entender a lo que se refería. Izuku. Sí, voy a prepararles la cena, ¿saben si Kaina-san y Rumi-chan vienen tarde? Tal vez debería guardar su ración. Moe. Hazlo luego, vamos a jugar videojuegos juntos. Algo infantil mientras le picaba la mejilla con su dedo mientras lo abraza. Parecía que sí quería pasar tiempo con él, pareciendo divertir un poco al peliverde al verla actuar así. Ryuko. Tranquilo, puedes hacer la cena después, pasa tiempo con ella y luego vienes conmigo, aprovecharé para llamar a las demás para preguntarles si llegarán a cenar. Izuku. Oh, bueno, gracias Ryuko-chan. En eso se dejó llevar por la peliflama que lo conducía hacia su habitación para comenzar con su sesión de juegos. Dejando sola a la rubia sola en el sofá mientras tenía en su teléfono el número de Kaina. Pero antes de hacerlo miro a otro lado mientras suspiraba, sabiendo que ahora le debía una disculpa al peliverde por lo que hizo en el pasillo. Malditos celos. Fue lo que pensó mientras presionaba para llamar a la pelimorada y esperando respuesta del otro lado de la línea. Con Izuku y Moe. Moe. Me había preocupado mucho cuando le contaron lo sucedido. Diría mientras comenzaba la consola, el día de hoy tenía jugar un clásico de la Play 2. Izuku. Sí, lamento no haber avisado antes, no debí preocuparlas. Viendo cómo la televisión de encendió y ella se sentó a su lado en el gran puff. Moe. La enferma me contó que te quedaron clavado unos pocos fragmentos de vidrio. Tocando el lugar donde fue golpeado, viendo las llagas y invisibles heridas del golpe. Izuku. Sí, lo que me recetó sirvió, ya por mi pelo no se notan, por cierto. En eso el peliverde dio un gran vistazo a toda la habitación, en donde se dejaba notar que estaba todo ordenado.
Izuku, se ve que has limpiado tu habitación, no encuentro ni una bebida energética o restos de botana. Moe solo rió levemente ante eso, pues aún recordaba cómo Izuku encontró todo su cuarto lleno de latas. Izuku, esta vez sí que me dejaste sorprendido, parece que tengo que accidentarme más para que limpies tu cuarto. Metal Slug 2 en el televisor se dejó ver el título del juego que había puesto Moe, siendo uno de los clásicos. Izuku, a Metal Slug, tiempo que no jugaba este título. Moe, y aquí está todas las entregas. Mostrando todos los juegos de la saga, lista para iniciar con su novio y buen mataron de juegos, antes de la cena. Comenzando a oírse los botones de los mandos y los disparos que venían de la pantalla. Teniendo comienzo de un juego agradable. Unos momentos después. Podemos ver al peliverde ahora estando en la cocina, preparando la cena en 2 platos y en 2 tuppers. Al parecer Kaina y Rumi iban a demorar, así que guardar raciones para ellas era lo indicado. Izuku, el día de hoy será chirashizushi. Pelando las langostas y separar por porciones, sin percatarse de que alguien había llegado detrás de él. Izu. El mencionado se dio la vuelta para encontrarse con Ryuko, quien estaba en la entrada de la cocina. Izuku, Ryuko-chan, aún falta para servirles, ¿necesitas algo de mí? Deteniéndose un poco para verla, pero parecía estar un poco apenada. Notándolo al ver cómo se agarraba con sus dedos el traje que tenía puesto. Ryuko, yo, quería pedirte perdón, por lo que pasó antes. Izuku, Ryuko, sí, perdón por cómo actué por lo de Yaoyorozu, sé que no debí desconfiar de ti. Izuku, oh, no te tienes de qué preocupar, no estoy molesto, entiendo que hayas estado así, debiste pasar por cosas similares para actuar de esa forma. Sonriendo mientras veía a la rubia, quien se había sonrojado un poco y su corazón había recibido un golpe ante esa sonrisa. ¿Por qué es así de atento y compresivo? Pensaría mientras se sonrojaba y se dirigía hacia él. Izuku, ¿qué pa? No pudo acabar al sorprenderse al recibir un beso por parte de la rubia. Algo que no espero, pero decidido continuar con el beso con ella, disfrutando un poco el sabor de los labios de la rubia. Cuando ella terminó el beso, lo miro a los ojos con un leve rubor en sus mejillas. Izuku, no me esperaba eso, pero no me niego. Sonriendo mientras sentía como ella movía sus dedos por sus mejillas. Ryuko, cuando termines, ven conmigo antes de irte. Con eso último le dio un beso en la mejilla, se dio la vuelta para irse de la cocina. Dejando al peliverde cocinando la cena, teniendo ahora aún más dudas si debía continuar con su investigación o no. Unos momentos después. Moe, está rico. Dijo mientras probaba el chirashizushi que había preparado su novio. Hasta ahora eran los 3 que estaban en la mesa cenando, pareciendo tener un momento agradable. Ryuko, sí, me sorprendré que sepas cocinar tantas cosas. Izuku, la práctica hace al maestro. Riendo un poco mientras bebía un poco de refresco, ya que al parecer, él y Moe, no bebían alcohol. Izuku por ser menor y Moe porque a ella no le gustaba mucho. Ryuko tenía a su lado una copa de vino. Izuku, les guarde las raciones a Kaina y Rumi. Moe, mala suerte por ellas que tuvieran que salir hoy. Riendo un poco porque recordó cómo ellas no querían ir a las entrevistas que tenían que hacer hoy. Debido a que se publicó las fotos de la revista que salieron. Izuku, qué mal, pero no importa, siempre puedo verla cualquier día. Ryuko, tienes un punto, yo tuve suerte de que hoy hice todo a través de mi computadora. Moe, yo mandé las correcciones en la mañana y me salvé de ir a la oficina. Izuku, me alegro por ustedes, tal vez aproveché para limpiar la casa, ¿no les molesta si entro a sus cuartos? Preguntaría mientras veía a Ryuko, pues hasta ahora, la única habitación que había entrado y conocía, era de la Moe, la de las demás era una zona desconocida. Ryuko, ¿por qué preguntas eso de repente? Izuku, bueno, ya entré a la habitación de la Moe-chan, pero digamos que me llevé una sorpresa llena de latas y snacks. Dándole una mirada acusadora a la peliflama, quien miró a otro lado un poco avergonzada. Y no solo de Izuku, sino también de Ryuko, quien ya sabía con las demás, cómo era Moe en el tema de la limpieza. Lo cual a veces era tema de discusión muchas veces entre ellas. Pero ellas. Bueno. No eran no tan sucias como Moe, pero tampoco para decir que era la más limpias. Izuku, ¿les molesta que lo haga? Diría comiendo un poco mientras veía a la rubia, quien parecía pensar unos momentos. Ryuko, bueno, yo no tengo problema. Izuku, ok, mañana comenzaré con la limpieza, si tienen algo que no quieren que vea, háganlo. Moe, ya lo oíste Ryuko, esconde tu consolar con forma de dragón.
Lo dicho por la chica hizo que Izuku casi se ahogue por la comida que tenía en la boca y Ryuko escupió algo del vino que había tomado, manchando un poco de su ropa y rostro, causándole una risa a la peliflama al ver lo que provocó. Izuku se daba golpecitos para poder pasar la comida y Ryuko tomaba una servilleta. Unos momentos después. Izuku, ¿el golpe era necesario? Preguntaría mientras estaba ahora mismo en el sofá, siendo abrazado por Ryuko, quien estaba junto a él y viendo la televisión. Ryuko, sí, pero tranquilo, no le dé con mucha fuerza. En la cocina se podía ver a Moe, quien tenía un enorme chichón en la cabeza, siendo causada por Ryuko, quien aparte de hacerle eso, la obligó a lavar los platos y la mesa. A causa de su chistecito. Izuku, no veré ni revisaré nada, solo limpiaré, es mi trabajo después de todo. Ryuko, eso será mañana, ahora eres mi pareja, solo piensa en mí y relájate. Se acurrucó mejor para sonreír por la calidez que le daba estos momentos de calma. Izuku, ¿tuviste un día duro de trabajo hoy? Diría al tomar con su mano la muñeca de Ryuko, sintiendo un poco la tensión que había en ella. Ryuko, sí, tener que escribir correcciones y una reunión de Zoom hoy fue algo duro. En eso el peliverde la tomó con cuidado y le comenzó a hacer un pequeño masaje. Izuku, deja que yo me encargue. Con Moe. La peliflama estaba limpiando las copas, vasos y platos que se habían usado para la cena. Moe, solo fue una pequeña broma, si que Ryuko no se tome bien una pequeña broma. Solo relájate, yo me haré cargo Moe. ¿Eh? Rumi tenía razón contigo, eres muy hábil con las manos. Moe, ¿qué pedo? Dejando de lado los platos para acercarse un poco, oyendo los suspiros de relajación y las risas de Izuku. El sonrojo en su rostro se le vino, que incluso su pelo cambió levemente a rojo y no a verde. Cuando asomó la cabeza solo pudo visualizar el cabello de Izuku en el sofá. Moe, ¿qué creen que hacen cochinos? Llegando a donde estaban ellos, pero se puso blanca al ver que Izuku estaba haciéndole un mensaje en la espalda de Ryuko, quien estaba recostada en el sofá. Tanto la rubia y el peliverde fijaron sus miradas hacia la peliflama que se quedó como estatua. Ryuko, ¿ahora quién es la mal pensada? Cambio de escena. Podemos ver al peliverde en el ascensor después de haberse despedido de ellas. Mente de Izuku. Bien, ya puedo pasar a sus habitaciones, tal vez pueda encontrar más de esas hojas o no. Tal vez pueda hacerlo o tal vez no, pero aunque quisiera saber más de eso. No puede quitarse de la mente los momentos que estaban teniendo juntos. Maldecía sus sentimientos que le hacía counter a su sentido común. Pero él quería respuestas. Pero... ¿qué haría una vez que la consiga? ¿O al menos tiene algo para cuando llegue ese momento? Una hora después. Podemos ver cómo la puerta se abriría y se dejaba ver a Kaina y Rumi, quienes habían llegado de sus entrevistas. Kaina, hola, regresamos. Lo primero que vio al entrar, fue a una Moe en medio de la gran sala, estando arrodillada y con una cubeta de agua con hielo, sujetándola con sus manos encima de su cabeza. Enfrente de la peliflama, estaba Ryuko que estaba de brazos cruzados y sentada en una silla. Rumi, ¿qué pasó aquí? Ryuko, solo le estoy dando una lección dura, por hablar de más y que cuide sus palabras. En eso señaló a la mesa en donde había 2 tuppers con la cena y una nota. Donde decían que eran para Kaina y Rumi. Ryuko, Izuku les dejó la cena. Viendo a una Moe que ya estaba temblando y perdía fuerzas en sus manos. Rumi, se ve rico. Diría mientras probaba un poco y veía a Kaina que se iba a la cocina para calentarla. Ryuko, por cierto, mañana Izuku limpiará las habitaciones de cada una, así que guarden algo que no quieran que vea. Rumi, ¿a qué se debe eso? Ryuko, al parecer, la gamer de aquí, le dio el motivo de hacerlo por no ser ordenada. Kaina, de ella me lo esperaba, pero igual, por mí no hay problema. Llegando con su cena en un plato y una lata de cerveza en mano, pues mañana solo tenía que resolver unas cosas en la mañana y tenía el resto de la noche para estar en casa. Rumi, claro, ¿por qué no? Sonriendo como si estuviera de acuerdo, aunque ahora mismo tenía que mandar a lavar la ropa deportiva que tenía en su canasta de ropa sucia. Además de cierta ropa interior con un líquido de dudosa procedencia. Moe, ¿cuánto tiempo que estar así? Ya no siento mis manos. Estando ya casi perdiendo sus fuerzas, pero resistía ya que no quería mojar su ropa. Ryuko, media hora. Cambio de escena. Al día siguiente. Podemos ver al peliverde estando ahora mismo saliendo del banco mientras tenía una parte del dinero que le dio la familia Yaoyorozu. Y otra la parte guardada en su cuenta de banco, esperando el momento exacto para poder usarlo y no gastarlo a lo tonto.
mente de Izuku. Bien, ya pagué todo lo que debemos, ya tengo los recibimos, ahora lo que quiero hacer, es ver en qué puedo invertir para un negocio. Pensaría mientras estaba caminando por la ciudad y viendo a sus alrededores. Había muchas que podrían servir como negocio, pero él quería algo seguro que le dé ganancias y poder actualizarse. Lo primero que se le vino era abrir una tienda de comestibles, eso era algo seguro, incluso podría pagar algunos empleados para ayudar. Lo otro era abrir un centro de videojuegos, era algo que él y su hermana estarían felices de dirigir. Pero el lado de malo de eso sería la compra de consolas y videojuegos, el mantenimiento de los mismos y pagar las actualizaciones que suelen venir más caros. Algo que también le gustaría era abrir un café de gatitos, eso no solo mantiene la tranquilidad y atrae clientes. La desventaja sería los desechos de los gatos, la alimentación y las vacunas de la cantidad si piensa tener. Porque es tan difícil pensar en un negocio. Fue lo que pensó mientras llegaba a un parque y tomaba asiento en una banca que había por ahí. Sentir el sol y un poco de viento en rostro le daba una sensación de relajación. El primer lugar. Jamás pensó en tener esa cantidad de dinero tan pronto en su vida tan corta. Esperaba tenerla tras graduarse o en un par de años con los trabajos que había ahorrado. Ahora no sabe qué hacer al respecto. En eso pasó un heladero, él dudó unos segundos, pero no le veía lo malo tener algo dulce para enfriar la mente. Cambio de escena. Rumi, eso es todo por ahora. Diría mientras tenía entre sus manos una pequeña caja y ocultándola en una pared secreta. Era lo único que había escondidos y lavar la ropa deportiva que estaba en la lavadora ahora mismo. Se supone que esta noche Izuku llegaría para sus habitaciones de cada una. Pero no era necesario que él viera ciertas cosas que la podrían verla con vergüenza o burlarse. Ella ahora salió de su habitación algo más calmada después de poner en un lugar seguro sus juguetes. Al llegar a la sala, lo primero que vio fue a Kaina entrando tras dejar la basura por la tubería que había por el amplio pasillo. Kaina, ¿qué haces? Preguntaría mientras tomaba asiento en el sofá, y encendió la computadora portátil que había dejado ahí por unos momentos. Queriendo terminar su trabajado antes de la noche. Rumi, nada, solo termine de hacer un calentamiento en mi habitación, ¿qué vas a hacer? Kaina, tendré que revisar algunas cosas sobre el siguiente anuncio que quieren que grabe. Rumi, a eso me recuerda, que tengo que luego revisar mi correo para ver el estilo de ropa que quieren que use. En eso unos pasos se escucharon llegar hasta ellos, viendo que se trataba de Moe, quien parecía recién levantada. Y eso se dejaba notar por su pijama que aún tenía puestas. Burning, buenos días. Kaina, son las 11 de la mañana. Viendo a la peliflama que se estaba estirándose un poco para estar a su 100%. Moe, da, igual, almuerzo y en la noche cenaré, tampoco me pierdo mucho. Rumi, ¿otra vez te desvelaste jugando? No era raro que ella haga eso, había pasado muchas veces, en ocasiones era preocupante. Moe, me gustaría presumir pero no, estuve diseñando algunos personajes de DLC. Kaina, al menos esta vez fue por trabajo. Moe, ¿y Ryuko? Rumi, se fue a una reunión, estamos las tres por ahora. Moe, bueno, ¿qué harán ahora? Llegando para estar detrás de Kaina, quien abrió el documento en donde estaba el guión que tenía que repasar. Kaina, nada, Izuku vendrá a limpiar las habitaciones en la noche, así que tengo que revisar este guión y ver si me puede ayudar en cambiar algunas. Rumi, yo tal vez luego me vaya a hacer ejercicio en el gimnasio y venga para cenar. Ella no diría que quería pasar un reto agradable con el peliverde, hasta ahora no lo ha visto. Pues quería hablar con él y desde cuando sabe pelear, el vídeo dejaba ver que no era su primera pelea. Moe, bueno, mientras tanto iré a ver qué hay de comer hoy. Con eso afirmación se fue a la cocina para ver si había algo para clavar el diente. Esperaba que haya aún sobrado más de la cena de anoche, se quedó con antojos de más. Cambio de escena. Podemos ver a la rubia estando ahora mismo dentro de su limusina. Después de ella reunión que resolvió, ahora tenía que revisar por sus propios ojos el material que vino del extranjero. Ryuko, Jun. Ahora estaba viendo su teléfono mientras el chofer se detenía a un semáforo en rojo. No había nada nuevo hoy en día. Las noticias de siempre. Un accidente que pasó, un enfrentamiento de héroes y villanos por la zona del norte. Cuando miro por la ventana, logro visualizar una cabellera verde que era muy conocida por ella. Ryuko, Izuku. Se preguntaba al ver a su novio paseando por la ciudad, aunque parecía estar ahora un poco angustiado. En eso su chofer avanzó, viendo cómo se alejaba del peliverde que seguía caminando.
pareciendo que se estaba dirigiendo a su casa, o eso parecía. Mente de Ryuko. ¿Qué estaba haciendo por aquí? ¿Se encontrará bien? Fue lo que pensó mientras ahora cambiaba de las noticias al número de El Peliverde. Por unos momentos se quedó viendo el chat, debido a que no sabía cómo podría comenzar una conversación. De todas maneras siempre se veían en el hotel. Así que con un suspiro, no se dirigió a la barra de chat, sino que se fue al icono del teléfono para una llamada. Presionando el icono y comenzó a esperar respuesta del otro lado. Con Izuku. Podemos ver al Peliverde estando ahora mismo regresando a su hogar tras calmar sus ideas de su negocio. Ya lo tenía claro. Izuku, ¿quién me llama? Se diría mientras sentía cómo vibraba su teléfono y veía que era Ryuko. Ella llamándola a estas horas. Él sabía que debía estar en una reunión importante como le dijo ayer en la cena. Izuku, hola. Pero decidió contestar para saber qué sucedía. Ryuko, hola Izu, quería saber cómo estabas. Diría mientras se acomodaba el cabello dentro de su auto, no lo podía ver el Peliverde. Pero parecía que esto le gustaba a la rubia. Izuku, estoy bien por ahora, solo necesitaba calmar un momento mis ideas. Ryuko, ¿sí? ¿No estás descansando en casa? Izuku, no, estoy en la calle, necesitaba un poco aire fresco, estar en mi cuarto todo el tiempo es malo para el cuerpo. Ryuko, ojalá Moe aprendiera de ti. Ambos estaban charlando un rato calmado, cosa que fue agradable para ambos. Hasta donde Izuku había llegado a su hogar y Ryuko estaba cerca de llegar a su punto de encuentro para ver si mercancía. Izuku, ten mucho cuidado Ryuko-chan, esperaré para ir a verlas. Ryuko, tú también cuídate. Te amo. Con eso último ella cortó la llamada, cosa que sorprendió al Peliverde. Ryuko, que estaba ahora mismo con la cara roja en su auto, solo pudo sonreír un poco mientras calmaba su sonrojo. Jamás pensó en volver a decir esas palabras tras mucho tiempo desde su secundaria. Cambio de escena. Esa noche. Podemos ver al Peliverde estando acomodándose la corbata mientras estaba dirigiéndose al piso de ellas. Vamos, solo busca lo que quieres y luego verás la respuesta. Fue su pensamiento mientras soltaba un gran suspiro. Tal vez esas inseguridades lo estaban carcomiendo. En eso el ascensor se abrió y se adentró para comenzar su misión. Cuando entró fue recibido por un abrazo y un beso en la mejilla de Kaina, quien parecía querer verlo desde hace tiempo. Kaina, te extrañé tanto. El Peliverde correspondió el abrazo mientras sonreía. Izuku, jeje, también me alegro de verte. Cuando ambos se separaron, ambos se dirigieron hacia la habitación de Kaina. Izuku, espero que no te moleste, pero es mi trabajo también. Kaina, no te preocupes, ya me contaron, no le veo problema en que lo hagas. Menos mal que las escondí. Ella no iba a decir que tiene una que otra arma escondida en su habitación en caso de emergencia. Pero ahora que su novia iba a limpiar su habitación y todo por culpa de Moe. No quería que se asuste o que tenga un accidente mientras limpie. Tenía suerte de que ahora sus juguetes estén afuera de la zona y que peligre a su novio. Kaina, cuando acabes, me darías una mano con otro guión, la última vez fuiste de mucha ayuda. Izuku, claro, pero eso dependerá qué tan sucio esté. En eso entró a la habitación de la peli morada, siendo una igual de grande que la de Moe. Pero teniendo una temática de color morado y ordenado. Una cama de 2 plazas, un escritorio con un librero al lado, una alfombra en el suelo de color negro de forma cuadrada. Y unos estantes en donde había uno que otro premio, reconocimiento y fotos de ella, ya siendo cuando estaba en la escuela o en su primer día como modelo, cuando fue instructora en la policía. La habitación estaba algo de polvo y una que otra ropa tirada por ahí. Izuku, bien, solo me tomará una hora, después iré por la de Rumi. Kaina, bien, estaré en la sala si necesitas algo, me llamas. Con eso último, el Peliverde fue por el equipo de limpieza del cuarto de escobas. Ahora. Era cuanto antes. 3 horas después. Podemos ver en la sala cómo llegaba Rumi, quien regresaba de su gimnasio personal. Estando algo sudorosa, una toalla alrededor de su cuello y una botella de agua que estaba bebiendo. Rumi, bien, ahí va otro día donde rompo mi propia marca. Orgullosa de haber roto esta vez su tiempo en mantener en el levantamiento de pesas. En cuando entró a la sala, vio a Kaina que estaba ahora mismo en el sofá, pareciendo estar feliz. Rumi, ¿a qué se debe esa sonrisa? Kaina, por nada especial. La cena está lista. El grito vino desde la cocina y ella reconoció la voz, ahora entendía por qué Kaina estaba feliz.
Ella por curiosidad también se fue a la cocina y ahí logró visualizar la espalda de cierto peliverde que quería. Rumi, hey Izu, ¿qué tal? Quería verte. Tomándolo en un fuerte abrazo que lo levantó, sorprendiendo al peliverde por eso. Izuku, Rumi-san, cuidado, aún estoy cocinando. Escuchando la risa de la coneja morena que seguía abrazándolo, pero ella al verlo mejor, pudo notar algunas marcas de besos de labial morado. Ahora entendía por qué Kaina estaba más feliz que de costumbre. Rumi, dime Izu, ¿ya terminaste con nuestros cuartos? Soltando al peliverde que apagó la cocina y pudo cada pedazo de carne en cada plato. Izuku, sí, la de Kaina-san y Ryuko-chan no me tomó mucho tiempo, sin embargo en tuyo. Lanzando una mirada acusadora a la morena que parecía ponerse nerviosa por eso. Izuku, después de cena quiero hablar contigo señorita del por qué había unos shorts en el techo y algo duros. La conejo parecía ponerse un poco blanca con eso, solo pudiendo ver cómo el peliverde se retiraba de la cocina, usando su kira llevando la cena de hoy. Ah, ¿en serio tenía en el techo? Se gritó a sí misma mientras se agachaba y se tapaba la cara con mucha vergüenza. Ni ella sabía cómo habían llegado ahí. Unos momentos después. Moe, este katsudon sí que está bueno. Izuku, me sorprende que me hayas pedido katsudon para cenar. Sí, Moe había pedido katsudon para cenar esta noche, al principio Kaina parecía no estar de acuerdo. Se entiendo algo, al ser una modelo, debe cuidar su figura, pero parece que la insistencia de Moe fue más fuerte que otra cosa. Rumi, normalmente no como nada de esto después de entrenar. Diría viendo el plato que tenía enfrente, pero el olor de la comida le llegó a su nariz. Con su estómago traicionándola ya que le pedía algo de comida y ella, solo lo comió. Rumi, pero no lo negaré, este katsudon es bueno. Izuku, es la misma que hace mi madre, le insiste muchas veces que me lo enseñe a hacer. Kaina, se nota que es tu favorito. Izuku, yo y Izumi siempre pedíamos esto, incluso a veces lo comemos a escondidas. Riendo un poco al recordar las veces que él y su hermana comían una que otra vez katsudon, hasta que su mamá a veces los atrapaba. Rumi, y ahora lo entiendo, está bueno. En eso todos voltearon la mirada para ver la puerta que se abría, dejándose ver a la rubia dragón, recién llegando. Ryuko, ya regresé. Viendo como todos estaban en la mesa cenando y con el olor llegando a su nariz. Izuku, bienvenida Ryuko-chan, te sirvo en un momento, toma asiento, no demoró. Diría mientras se ponía de pie y se dirigía a la cocina. Ryuko, gracias. Sonriendo mientras se sentaba al lado de Rumi, quien estaba con una expresión de felicidad al comer por el katsudon que estaba comiendo. Ryuko, eso se ve apetitoso. Rumi, pues no estás equivocada, este katsudon está muy bueno. Moe, dijo que es una receta de su madre. Kaina, al parecer, la señora Midoriya sí que tiene un toque único. Mientras que todas ellas estaban ahora mismo en la cocina, el peliverde estaba sirviendo en un plato, el katsudon para Ryuko. Pero asegurándose de que ninguna de ellas esté cerca. Metiendo su mano en la chamarra negra que tenía puesta, viendo que sacaba unas hojas que había logrado obtener. Siendo al menos un total de 5 páginas, encontró 2 en los cuartos de Ryuko y Kaina, en la de Mirko solo encontró una, arrugado pero aún se podía leer. Cada una tenía puntos clave de la vida de Izuku, como incluso algunos de sus logros de su época escolar, cuando estaba de paseo con su madre y hermana. No sabía cuánto más, solo era un poco de lo pudo leer antes de guardarlos y regresar con ellas. Solo un poco más. Se dijo a sí mismo mientras servía la comida y volvía con las demás a la mesa. Izuku, deje un poco más, por si alguien desea repetir. Llegando y dejando el plato enfrente de la rubia, la cual sonrió al ver la cena. Ryuko, gracias cariño. Tomando los palillos para comenzar a comer todos juntos, pareciendo tener un momento agradable entre todos. Incluso el mismo peliverde parecía estar feliz por este momento que compartía con las chicas. Cambio de escena. Izuku, ¿no era necesario que viniera, no estabas cansada? Preguntaría a la rubia que estaba al lado de él, quien estaba recostada contra la pared del elevador. Ryuko, no tengo problema, solo será un momento. Sonriendo mientras estaba ahora se acercaba a él y le acariciaba el cabello, haciéndolo estremecer un momento. Pero igual no se negó. Ryuko, por cierto Izu, ¿qué habías por el centro de la ciudad? Preguntó mientras seguía acariciándole el cabello, pero tomando por sorpresa al peliverde por esa pregunta. Izuku, ¿cómo sabes que por ahí? No jodas, ¿ahora se espían fuera de mi horario laboral?
Ryuko, ¿por qué pasé por ahí cuando fue a revisar la mercancía? ¿Sucedió algo? Cuando te llamé, te sentí un poco decaído. Dejando de acariciarle el cabello y tomándolo de la mejilla, pudiendo notar la preocupación en su mirada. Izuku, bueno, solo tuve un choque de ideas que no supe tomar una decisión que me desanime. No quería revelar nada sobre el dinero que le dieron los Yaoyorozu, no sabía cuál sería su reacción. Ryuko, ¿qué pudo haberte hecho actuar así? ¿Tienes un problema o alguien es un problema? Si lo último fuese cierto, ella solo tenía que hacer una llamadita a unos amigos para que se encarguen. Izuku, no, por suerte no es alguien. En eso el elevador estuvo cerca del primer piso y ambos tomaron distancia antes de llegar. Ryuko, te esperaré afuera mientras te cambias. Con eso dicho, las puertas del elevador se abrieron y cada uno se fue por caminos distintos. Con el peliverde que se dirigía al cuarto de los empleados para cambiarse y ella al parecer, se dirigía a la salida, mientras fingía hablar con alguien por teléfono. Con Izuku. El peliverde ahora estaba cambiándose de ropa. Hey Midoriya, ¿qué cuenta? ¿Todo bien? Preguntaría un empleado que también había acabado su turno, pero notando al peliverde algo cansado. Izuku. Sí, solo tengo sueño, quiero irme ya a casa. Duele ser el asistente personal de las jefas, debe ser un infierno para ti. Izuku. Sí, infierno. Viniéndole a la mente que después de limpiar y antes de la cena, estuvo pasando el rato besándose con Rumi y muy abrazado con Kaina en el sofá. Unos momentos después, el peliverde ya estaba en un callejón un poco cerca del hotel, ya que era el lugar donde ella le dijo que se encuentren. En cuanto llegó, encontró a la rubia que estaba ahí esperándolo mientras fumaba un cigarro. Izuku, ¿te hice esperar? Ryuko, no tanto, pero quiero hablar contigo. Tirando el cigarro y pisándole para apagarlo, mirando a su novio. Ryuko, dime, ¿qué es ese problema que tienes? Sabes que puedes contar con nosotras. Izuku, lo sé, pero no es nada preocupante, solo estaba pensando en abrir un negocio, la cosa es que no sabía con qué comenzar. Ryuko, ¿un negocio? ¿A qué se debe eso? ¿Acaso planeas renunciar? Mientras los dos estaban hablando entre sí sobre las cosas del peliverde, un cañón de una pistola estaba asomándose entre la oscuridad del callejón. Esa maldita, mató a mi hermano, tiene que pagarlo. Apuntando a la rubia que estaba de espalda. Izuku, solo que quiero un... No pudo acabar al ver por encima del hombro de la rubia la punta de la pistola. Izuku. ¡Cuidado! El sonido de la bala se escuchó en todo el lugar y alertó no solo a las personas, sino también a un héroe que patrullaba la zona. Izuku, resiste. El tipo que disparó maldijo al peliverde mientras huía que logró notarlo. Corriendo lejos mientras la rubia ayudaba al peliverde que fue disparado en su abdomen, causándole un gran dolor y la sangre que salía de su herida. La rubia preocupada y asustada, tenía sus manos sobre la herida de su novio. ¿Dónde estoy? Fue el pensamiento del peliverde que estaba ahora una habitación blanca y lo primero que pudo visualizar era el techo blanco. Cuando miró a su alrededor pudo ver que el cuarto de un hospital y cuando bajó la mirada, pudo notar que tenía puesto una bata de hospital. Izuku. Vaya, ese infeliz me las pagarás. Cuando se acomodó en la cama lo primero vio fue a una persona dormida al borde de su cama, estando cerca de sus pies. Izuku. Izumi. Diría mientras ponía con algo de fuerza su pie cerca de la nariz de su hermana gemela. Riendo un poco al ver la expresión de molestia de ella por tener el pie de su hermano cerca de su nariz. Cuando ésta abrió los ojos, se asustó al tener un pie cerca de su nariz y casi cayendo de la silla que usaba, causando la risa de su hermano. Izumi. Izuku será su... No pudo acabar al ver que su hermano riendo. Izuku. Gritó mientras lo abrazaba con mucha fuerza. Izuku. Ey, calma, me duele un poco. Dándole leves palmadas en la espalda de su hermana que estaba llorando. No sabía qué había pasado, lo único que recuerda era el momento del callejón con Ryuko, el sonido de algo y él cayendo al suelo. Izumi le contó que una de sus ex jefas le llamó, debido a que Izuku la puso y a su madre como número de emergencia. Diciéndole que en un intento de asalto, alguien le disparó y fue llevado de emergencia con Ryuko.
Su madre se había preocupado tras haberse enterado y casi se desmayado si no fuera por ella y Ryuko que le habían calmado. Su madre en una hora iría a verlo, por insistencia de Izumi porque parecía que le iba a dar un infarto cuando le dijeron que tendrían que hacerle cirugía para quitarle la bala. Ryuko se ofreció a llevarla a su casa mientras ella se quedaba para verlo. Izuku: genial, me quedo una cicatriz. Diría viendo la herida que le hicieron para extraer la bala. Izumi: se ve genial, pero tendrás que revisión para que te den el alta. Izuku: Dios mío, qué mierda. Izumi: casi me das un susto de muerte. Izuku: lamento mucho por eso, pero aún respiro, ya es algo. Izumi: no demoró, voy a avisar a los doctores que estás bien para que te revisen. Izuku: gracias. Viendo a su hermana saliendo de la habitación para luego soltar un gran suspiro. Pero en eso escucho algo y viendo que se trataba de su teléfono. Por suerte aún podía usar su Kirky, atrajo su teléfono, viendo que se trataba de algunos mensajes que tenía. Setsuna: me enteré lo que pasó, escríbeme cuando estés bien. Egirio: bro, qué varón y fuiste para pelear contra un criminal, iré a verte pronto para llevarte unas frutas muy varoniles. El peliverde estaba feliz de que sus amigos estén preocupados por él, aprovechando que podía usar sus manos. Pero en eso vio un mensaje y recordó que en su teléfono solo tenía un número de ellas. Moe, llámanos cuando estés bien, por favor. Fue lo único que escribió, no sabía por qué, pero se alegró de que tenga un número de ellas. Unas horas después. Después de que los doctores y enfermeras le hayan hecho un chequeo. Y que solo tendría que esperar que le den los resultados y le darán el alta. Para su buena suerte, la bala no le dio un punto vital, solo sentirá dolor por unos días. Su madre vino también y no paró de llorar y le decía que lo que hizo fue muy peligroso. Pero no podría negar que estaba orgullosa de que haya protegido a la señorita Ryuko del asaltante. Parecía que ella y Ryuko habían tenido una charla agradable. Ahora solo podía ver su teléfono las noticias ya que se dio cuenta que estuvo casi un día entero. Las hojas. No sabía cómo recién se había acordado de eso, revisó la mochila que había cerca y no estaba. Tanto que se había esforzado para conseguir eso y ahora habían desaparecido. Tal vez el doctor o una de las enfermeras que lo habían atendido. Debería preguntar Kua. En ese momento se escuchó como la puerta fue abierta, dejándose ver a Ryuko. Quien cerró detrás de ella la puerta y comenzó a caminar hacia la cama. Ryuko: en cuando me dijeron que despertaste, vine corriendo lo más rápido que pude, me alegra que estén bien. Diría la rubia que se puso al lado de él peliverde que estaba con una mirada seria. Ryuko: ¿cómo te sientes? Izuku: aún respiro, eso ya es algo. Debía hacer algo serio mientras miraba a otro lado, no notando la preocupación en la mirada de la rubia. Ryuko: me había dado un susto horrible, ¿cómo está tu herida? El peliverde se quedó callado por unos momentos, pero sabía que tal vez sea la única oportunidad para verse las caras o no. Izuku: dime, ¿por qué tenían esa información de mí? Diría estando viendo a Ryuko, la cual parecía tener una duda muy visible en su rostro, pero sabía que tarde o temprano tendría que explicar esto. Ryukyu: ¿información sobre ti? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Intentando desviar el tema mientras miraba a otro lado, pero esto parecía enojar al peliverde. Izuku enojado: no te hagas la tonta conmigo, me refiero a esos papeles con toda esa información sobre mí que encontré en la habitación de Moe, porque me han estado espiando, violando mi privacidad y la de mi familia. Ryukyu suspiró resignada, sabía que esta conversación llegaría. Bien Izuku, déjame y te lo explico, así que cálmate por favor. Cruzándose de brazos mientras el peliverde miraba a otro lado y asintió mientras soltaba un gran suspiro. Quería respuestas y estaba por recibirlas. Ryukyu: ok, entiendo, estás enojado y con mucha razón, escucha Izuku, toda esa información la obtuvimos de ti antes de que todo esto de la relación polizamorosa comenzara. Izuku frunció el ceño. Eso lo hace aún peor, porque estaban espiando a uno de sus empleados. Ryukyu: porque queríamos saber si nos convenía tenerte como nuestra pareja, dijo seria. Izuku alzó una ceja. No entiendo, explícate. Ryukyu: Izuku, tú mejor que nadie sabes lo poderosa que somos, nuestro estatus y nuestro puesto en la alta sociedad, ¿cierto? Izuku asintió. Ryukyu:
Entonces sabes muy bien que personas como nosotros también tienen enemigos muy poderosos y peligrosos. El incidente de ataque de hace unos meses es solo una muestra de las cosas a las que nos enfrentamos y más de lo que pasó anoche. Te espiamos porque queríamos saber quién era Izuku Midoriya y ver si era una buena opción de pareja. Mujeres como nosotras no podemos tomarnos la libertad de buscar parejas así como así. Tenemos que saber si esa persona es realmente lo que muestra o si oculta algo debajo de esa fachada, y es por eso que te investigamos. Frente nuestro podrías parecer un chica increíblemente atento y servicial, pero no sabíamos si realmente eras así o todo era una fachada, y no nos podíamos arriesgar, así que una vez terminó la investigación y sabíamos que si eras un buen chico, uno con valores, ética y una moral inquebrantable que no nos iba a traicionar, sabíamos que eras el indicado. ¿O acaso crees que si fuera de tu puesto de trabajo, eras un hombre totalmente diferente, te habríamos pedido que formaras parte de? Preguntó con calma. Izuku estaba pensativo. No, creo que no se arriesgarían a otro incidente como el de hace unos meses. Ryukyu. Exacto, si te investigamos, si te espiamos era para saber si eras un buen hombre, una buena elección. Eso no justifica que hayamos violado tu privacidad, pero quiero que sepas que siempre pensamos en ti como nuestra primera opción y queríamos saber si era la correcta. Ella postró su mano sobre la de él, dándole una sonrisa de sinceridad. El peliverde solo la miró por unos momentos a sus ojos. Se veía sincera, la calidez de su mano y esa sonrisa en su rostro. Ryuko, no solo lo quiero yo, lo queremos las demás también. ¿Seguirás con nosotras? El peliverde suspiró y le decidió una sonrisa sincera. Izuku, ¿cómo voy a negarme viniendo esa petición de ti? Ella solo sonrió y se acercó para darle un beso amoroso. Izuku ahora entendía por qué lo hicieron, él también aprendió esta lección. Cuando ambos se separen se vieron a los ojos muy felices. Ryuko, te amo. Izuku, y yo a ti. Por cierto, ¿dónde están las demás? Ryuko, oh, están ocupándose de un asunto, después de acabar vendrán a verte. Cambio de escena. Podemos ver en un almacén abandonado al mismo tipo del callejón que había disparado a Izuku. Estando algo atado en una silla, pero dejándose notar que estaba algo golpeado. Parecía estar algo asustado e intentó liberarse, pero en eso se comenzó a escuchar unos pasos acercándose a él. Poco a poco se logró visualizar las siluetas de esas personas, hasta verse por completo quiénes eran. Kaina, parece que matar a tu hermano no te hizo reflexionar. Diría estando ahora un traje usaba especialmente para sus clases para los novatos de la policía. Pero teniendo una granada en su mano, pero notando una mirada que podría congelar si pudiera. Rumi, no solo intentaste matar a nuestra amiga, sino que heriste a nuestro tesorito. Ella tenía una motosierra en sus manos, pareciendo tener sangre seca. Moe, te vamos a dar a elegir, ¿cuál de las tres quieres que te torture primero? Estando con una pistola en su mano y sacando de su bolsillo un silenciador. Rumi encendió la motosierra y comenzó a rugir por todo el almacén. Bajo la mirada del tipo que sabía que este era su final, solo pudiendo rezar en su mente y llorar. Fin del capítulo. Fin del fic.